Bueno, y acá estamos, nos está acompañando Emilio Basavilbaso, creo que es el hombre más solicitado por estos días por los medios de comunicación, titular de ANSES. Gracias por venir, Emilio. Gracias por la invitación, Clara. Bueno, en realidad he escuchado y he visto muchas de tus notas, de tus entrevistas en estas horas. Yo quiero enfocar la charla que voy a tener con vos desde un punto casi exclusivamente previsional. Transmitirte de alguna manera todo lo que nos está consultando la gente. Proyecto de reparación histórica. ¿Cuál es el objetivo de Mauricio Macri enviando este proyecto al Congreso Nacional el próximo martes? Bueno, es un objetivo muy amplio, digamos, porque tiene tres pilares. Por un lado, terminar con la litigiosidad en la Argentina. Poner un fin, digamos, a estos más de 25 años donde a los jubilados se les pagó menos de lo que correspondía. Y esto no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto comprende a 2,5 millones de jubilados que hoy están cobrando menos de lo que deberían de sus jubilaciones. En segundo lugar, corregir para que a partir de la sanción de la ley se empiecen a jubilar bien. ¿Por qué? Porque todavía se toman índices para calcular el haber inicial, el primer mes de jubilatorio, digamos, que se calculan de menos, digamos, esos índices. Es por eso que en paralelo al anuncio del día de ayer de este proyecto, Macri firma un decreto donde cambia el índice de cálculo del haber inicial en las jubilaciones y pensiones. Así es, eso no necesita de una ley, eso se puede hacer a través de un decreto. Porque eso lo preguntaron, decían si se podía hacer, y yo obviamente contesté que sí, se puede hacer. Entonces. Se puede hacer y ya está hecho el decreto para a partir de ahora jubilar en forma correcta. Y el tercer componente es una pensión universal a la vejez, que es un piso mínimo de derechos, que habíamos hablado con vos, Clara, acá en este programa, que reemplaza la moratoria. Ahí está. Y queda como un derecho a través de una ley para todos los jubilados que no hayan podido completar los 30 años de aporte. Son muchísimas las consultas. Yo desde el día jueves estoy trabajando muy intensamente. El canal tiene prácticamente todas las líneas abiertas. Ha sido muy bondadoso el canal con el público para que todos pudieran. No podemos contestarle a uno por uno en forma puntual, pero estamos tratando de agrupar las preguntas de tal forma que le sean útil a todos. Esto se agrupó, se dividió como a la gente en tres grupos: sentencias firmes, demandas en distintas instancias y los que debieron demandar y no lo hicieron por distintas razones. Así es. ¿Cuáles son los números en cada caso? ¿Qué cantidad de gente va a ser la beneficiada y con qué modalidad de pago se va a realizar esto? Bien, para aquellos que tengan una sentencia firme, que son aproximadamente 50.000 abuelos, se le va a pagar toda la retroactividad a partir de que firma un convenio con ANSES. Recordemos que hay que firmar un acuerdo que luego tiene que ser homologado por la Cámara de la Seguridad Social. Esto se aplica para los tres casos y lo que se busca es terminar con los juicios, digamos, que después no pueda venir el juicio del juicio. Acá se la diferencia que los dos primeros grupos, sentencias firmes y demandas en distintos procesos judiciales, en distintas instancias judiciales, ya tienen abogado patrocinante. Claro. En el caso de aquellos que no demandaron, van a tener que buscar a alguien que los represente, un profesional que los represente. Sí, y va a ser ANSES el que se haga cargo a través de un monto fijo de pagar pagarle el abogado para que el jubilado no tenga que gastar en abogados. Perfecto. Para el tercer caso de los que todavía no iniciaron juicio. Pero necesitamos que tenga un asesor legal el abogado para que lo ayude a firmar el convenio, que estemos todos tranquilos, y es lo que nos pide también los jueces de la Cámara para asegurarse, digamos, que estén bien asesorados. Vos hablabas de 50.000 sentencias firmes, pero ustedes proyectan que cuando termine el 2016 ya va a haber 70.000. Sí. 70.000 expedientes con sentencia firme. Sí. Vamos. Sí. Después tenemos un segundo grupo, que son aquellos que hicieron juicio y todavía no tienen la sentencia firme. Se trata aproximadamente de 300.000 jubilados. En este caso se va a pagar lo más importante, que se ajusta, digamos, el haber, que es lo que más nos solicitan los jubilados. Pensemos, Clara, que pasan de cobrar 10.000 pesos en promedio
a 15.000 pesos en promedio. Claro, esto es importante que lo aclares, Emilio, porque acá se paga en paralelo el retroactivo que se generó por la espera de la sentencia y a su vez se reajusta el haber mensual que va a salir más favorable y más alto el monto por el decreto que firma Macri de cambio del índice de cálculo. Claro. Vamos bien, claro, así es, bien. Y después, para el caso de aquellas personas que hicieron juicio pero todavía no está resuelto, no tienen la sentencia definitiva, se va a pagar retroactividades hasta un máximo de 4 años, que son 48 meses para atrás. Y el tercer grupo, que es los que no hicieron juicio, acá tomó la valiente decisión el presidente de incluirlos en el programa. Se había hablado meses anteriores, digamos, que se iba a dar una respuesta solo a aquellos que habían hecho un juicio, pero se tomó la decisión de reconocer el derecho a todos. ¿Por qué? Porque justamente los jubilados que no hicieron juicio, probablemente no hicieron juicio por no tener igualdad de oportunidades, por no tener acceso a la información, por no tener el dinero para pagar un jubilado, pero el derecho lo tienen. ¿Por qué se está hablando por estas horas? Se hablaba en un principio, antes del anuncio, de un alcance a 2.200.000 personas, pero ya hoy se está hablando de 2,5 millones de personas. ¿Ustedes creen que hay más de ese 1.800.000 que debería haber demandado y no demandó? ¿O además a eso hay que sumarle, por ejemplo, jubilados y pensionados fallecidos que estaban en condiciones de cobrar sentencias y ahora se va a considerar a los causavientes? Sí, también se considera no solo los jubilados, sino los pensionados, los que recibieron esa jubilación. Por ejemplo, la esposa de un jubilado que falleció lamentablemente durante el litigio, que hay muchos de estos casos. Pensemos que el juicio promedio dura más de 7 años, o duró hasta hoy, ¿no? Porque a partir de esta reparación histórica... Parece cambiar la historia. Cambia la historia y es real, Clara, porque hoy escuchaba también que se hablaba de una de las medidas más importantes de las últimas décadas en la historia argentina. Esto viene a cambiar y viene a establecer un derecho a nuestros jubilados que aportaron, que trabajaron, que nos dieron la vida también, ¿no es cierto? Vos sos un hombre muy joven, pero quizás lo recordarás. En realidad, hace más de 2 décadas que no se discute el tema salarial de los jubilados y pensionados, pese a que aquellos que estamos en los medios como referentes nos hemos cansado de decirlo y quedamos de adorno como la marcha de los miércoles en el Congreso Nacional de los Jubilados y Pensionados. Y la verdad que en la década del 90, con las leyes Cavallo, se profundizó el tema de la litigiosidad en la Argentina y había que buscarle una solución. Sí, nosotros reconocemos 2 periodos donde se aumentó mucho la litigiosidad. Uno es en la época de los 90 y otro es entre el 2002 y el 2006, que es principalmente la causa Badaro. Causa Badaro. Donde luego de la salida de la convertibilidad ya empieza un ciclo de inflación alta y las jubilaciones no se ajustan como deberían ajustarse. Esto se frena definitivamente en 2009 con la ley de movilidad, pero anteriormente a eso no se fueron ajustando las jubilaciones y ahí se produce una brecha entre lo que debería haber cobrado el jubilado y lo que efectivamente cobró. Claro, porque yo decía en la apertura del programa, la ley de movilidad ha sido una buena ley que sumó al sistema, no restó, pero la ley de movilidad no pudo subsanar el para atrás. Claro. Ese es el tema. Cuando calculen los retroactivos de las sentencias y en sí se lleve adelante estos pagos, a ver si entendí bien, el haber de jubilación se va a calcular de febrero en adelante, de febrero del 2009 en adelante por ley de movilidad, de febrero del 2009 para atrás con el RIPTE. Sí. Que es el nuevo índice que viene a reemplazar al de la industria y construcción. Exacto. Que era muy volátil, vos me comentaste, es volátil, y se veían los saberes. Y es específico de una sola actividad, ¿no? Que es la de industria y construcción. El RIPTE no es un índice, digamos, sino que es la sumatoria de todos los aportes de todos los trabajadores de la recaudación, así que es un dato real. Y además es el índice que se considera también en la fórmula de movilidad, que se votó en la ley del 2009. Claro, no es un índice que se crea ahora, ya existía. No, ya existía y se proyecta, digamos, está ese índice para atrás y empalma perfectamente con el índice de movilidad. Retroactivos.
Vos nombrabas hace unos momentos caso Badaro. Sí. La Corte Suprema de Justicia, que dice sobre el caso Badaro, dice que entre enero del 2002 y diciembre del 2006 se le debe aplicar a este señor puntual, Adolfo Badaro, un reajuste del 88,6%. Y el caso Elif, que fue también en esos mismos años, a raíz de la salida de la convertibilidad, hablaba de recalcular el haber inicial. Cuando ustedes vayan a hacer el cálculo de los retroactivos, ¿se van a basar en estos dos fallos? Sí, porque son los fallos, digamos, que tienen la sentencia de la Corte, digamos, son los que llegaron hasta la Corte Suprema y a partir de ahí es donde otros jubilados se pliegan a esos mismos fallos y hacen el mismo juicio. Así que obviamente que lo vamos a respetar y eso es lo que vamos a pagar. Yo te voy a contar una historia, Emilio, que no sé, seguramente la sabrás. Está detrás de cámara Eugenio Semino, que es el titular de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eugenio Semino, en el año 2008, presenta un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 23.000 causas, pidiéndole a la Corte, lo hiciste en sintonía con el defensor del pueblo de ese momento, Eduardo Mondino, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia un fallo colectivo, sí. El fallo Badaro, que se aplicara al fallo Badaro en todas las causas que tuvieran una historia similar. La Corte Suprema nunca contestó. Estamos en el 2016. ¿Ustedes tenían conocimiento de este recurso de amparo que había presentado Eugenio? ¿Estaban al tanto? Sí, estamos al tanto. Porque yo me acordé mucho de eso frente al anuncio de Mauricio Macri. Sí, estamos al tanto y de hecho nuestro plan también responde a ese fallo, porque también vamos a ajustarle los saberes a aquellas personas que tienen el derecho pero no habían hecho el juicio, que es esto, digamos, de sociabilizar, digamos, esos mismos fallos para todos los jubilados a los que le corresponde. Bueno, entonces, primer grupo, aquellos que tienen sentencia firme, cuando termine el 2016 aproximadamente 70.000 sentencias habrá. ¿Cómo se va a pagar esto? Esto primero, esto es importante aclarar a los jubilados, que hoy no hay que hacer ningún trámite, hay que esperar que esté sancionada la ley, ¿no es cierto? Estamos preparando todos nuestros canales de ANSES, porque vamos a recibir una demanda grande, tanto en la SUDAI, en las 460 oficinas que tiene ANSES, como también estamos preparando un apartado en la página de internet anses.gov.ar para que los que puedan y quieran puedan hacer un trámite simplificado por internet. Tratamos de explicar en estas 48 horas a toda la gente que no vaya a las bocas de atención, que no intente entrar en internet, porque todavía no hay nada habilitado, porque el proyecto es un proyecto, la idea, y entra recién al Congreso para ser tratado el día martes. El día martes. Se trata de un volumen tan grande, es una reparación histórica tan grande que necesita de una ley, no lo podíamos hacer de otra forma. Y tiene que discutirse en el Congreso de la Nación, es lo que corresponde. Una vez que esté sancionada la ley, a partir de ahí ya pueden venir a las oficinas de ANSES sin solicitar turno, pueden también entrar en la página de internet, nos pueden llamar por teléfono. Hemos sumado 90 posiciones más a nuestro call center, el 130, que venimos también fortaleciendo. Es un call center que tiene que mejorar mucho todavía. Pero los empleados, de todo modo, del organismo están con una información limitada, porque tampoco hay tanto. Esto hay que ver cómo se discute la cuestión en el Congreso y cómo se define. Exacto. Hoy no podemos resolver nada porque necesitamos de la ley. Esto se va a discutir, es un proyecto. Bueno, entonces, sentencia firme, 50% en efectivo y el otro 50% en cuotas trimestrales. En cuotas trimestrales durante 3 años. Entonces, una vez sancionada la ley, ahí se pueden meter en internet o ir a la UDAI, pedir que se reacomode el haber, y ahí, dependiendo del estado de salud y la edad del jubilado, se le va a dar un turno. Va a haber prioridades. Va a haber prioridades. Edad avanzada, situaciones de enfermedad y situaciones de vulnerabilidad. Claro, esos 3 factores vamos a tratar de resolverlos durante este año. Supongamos si la ley se aprueba en agosto o septiembre. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cuándo les parece que a nosotros nos gustaría que como máximo sea comienzos de septiembre. Comienzos de septiembre. Ojalá que se vote antes. Así que ahí nos van a quedar 4 meses o 3 meses para poder gestionar todos estos reajustes, que van a ser primero de los mayores de 80, los enfermos con enfermedades graves y algunos casos de vulnerabilidad también. Y después, durante 2 años, porque podemos resolver hasta 100.000 casos por mes, vamos a ir resolviendo los 2.400.000 casos. Hablamos de 2.500.000 para redondear,
pero exactamente son 2.400.000 Los que pesos. tienen sentencias firmes y demandas en distintas instancias judiciales van a cobrar 50% en efectivo y 50% en cuotas trimestrales. ajustadas. Ajustadas por movilidad, no hay una quita, digamos. En los que tienen demanda y no sentencia sí habrá quita, porque se les va. La quita está en el tope en realidad. Está en el tope, sí. Hasta 4 años hasta para 4 atrás. años para atrás, exacto. Y en los que no demandaron, en el caso del grupo de gente que no demandó pero está en condiciones de cobrar más, se le reajusta el haber. Se le reajusta el haber, exactamente.